Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Que puestos de pie, busquemos Génesis capítulo 3 y su verso 21. Hoy hablaremos de la cobertura del Señor. Diga conmigo: Dios viste, el diablo desviste. Dios viste, el diablo desviste. Así que hoy vamos a ver el arropamiento de Dios. Dice la palabra, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos disponemos a disfrutar tu palabra. Amén. Podéis sentaros. Queridos hermanos, ustedes saben la vergüenza que tuvo Adán y Eva después de haber ofendido al Señor. Y según ellos, quisieron esconderse del Señor. Y oyeron la voz en el huerto que decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? Así que ellos se escondieron. Dice la Biblia que cortaron hojas de árboles y se taparon porque descubrieron su desnudez. Obviamente el Señor no va y los exhibe. No va y dice: bueno, como pecaron, voy a castigarlos tremendamente y van a vivir desnudos el resto de su vida. De ninguna manera. El Señor toma pieles, túnicas, les hace túnicas. La primera ropa la hizo Dios, de pieles de cordero, que era lo que tipificaba la cobertura del sacrificio del cordero inmolado en el cumplimiento de los tiempos. O sea, ¿qué culpa tenía el cordero que lo mataran y le quitaran la piel? Ninguna. Pero por causa del hombre se matan esos animales, se agarran las túnicas y se cubre al hombre y se cubre a la mujer. Queridos y apreciados hermanos, más adelante, y que usted conoce la Biblia, quiero ir un poco rápido, encontramos que después del diluvio desciende Noé, planta una viña, recoge uvas, hace vino, se lo bebe y se emborracha don Noé. Y ya borracho en medio de su tienda, vuelve a acontecer lo mismo. Se desnuda el hombre y empieza, sepa Dios qué estaba haciendo, bailando, gritando, pero estaba desnudo. Entra su hijo Canaán y lo mira. Y en vez de cubrirlo como Dios había hecho con Adán y Eva, viene y sale y lo descubre y le dice a sus hermanos: miren, papá está borracho y está desnudo allá en la tienda. Usted ya sabe lo que pasó. Dios se enojó tremendamente por ese hecho. Cuando despertó de su borrachera Noé, que ciertamente había metido la pata, porque no era bueno lo que había hecho, pero estaba peor lo que había hecho su hijo al descubrir la desnudez, y maldijo Noé a Canaán. Y hasta el día de hoy Canaán está maldito. Entonces, el que descubre se maldice y el que cubre es bendecido. O sea, Jafet y Canaán fueron bendecidos, y Jafet y Cam, fueron bendecidos, y Canaán fue maldito por esta misma circunstancia. Así que vemos entonces, carísimos de Jesucristo, que el hecho de cubrirse viene de parte de Dios, y Dios tiene mucha simbología, mucha tipología dentro del cubrimiento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, verso 65, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene del campo hacia nosotros? Y el criado le había respondido: este es mi señor, o sea, Isaac. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Se cubrió porque iba a ver ¿a quién? A su supuesto prometido. La iglesia se cubre cuando va a ver a su prometido. Ahora la iglesia es la prometida, pero pronto será la esposa del Cordero. Si es para Dios, dérselo con todo su corazón. Aleluya. Carísimos de Jesucristo, yo quiero hacer una pequeña aplicación en ese aspecto. Cuando usted vea a un hermano cometer un error o un pecado,
exhórtelo con amor, exhórtelo con misericordia, cúbralo, ore por él, ayune por él y aconséjelo, pero no lo exponga al vituperio. Si usted ve, por ejemplo, curioso, pero le pongo este ejemplo. Una vez, una pastora jovencita, 32 años, una gran sierva de Dios, siempre muy elegante, muy bien vestida, muy modesta. Un día la hermanita fue al baño y allá en el baño ella no se percató que la punta de su falda se le trabó en el elástico de su ropa interior. Y cuando salió del baño para la iglesia, nadie le dijo que estaba mostrando la pierna. ¿Había mujeres ahí? No fue en esta iglesia, por supuesto. Yo sé que cualquiera de ustedes le hubiera dicho: hermana pastora, hermanita, está mostrando la pierna. Yo sé que cualquiera hubiera dicho, y no es de escandalizarse porque todos sabemos que una mujer tiene piernas. O sea, no es de escandalizarse, pero era de decirle, hermana. Nadie le dijo. Hasta que ya venía casi para entrar donde estaba todo el túmulo de gente, yo me percato, dejo tirada la Biblia y le digo: hermanita, creo que se equivocó cuando se vistió, y ya le mostré y ella inmediatamente dio la vuelta y se fue a cambiar. Muchas personas se rieron, pero esto le puede pasar a cualquiera. ¿Qué pasa si una hermana se hinca con falda larga y pone la punta del zapato en la falda? Cuando se levante, se le va a caer la falda. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a reír? No, porque a nosotros también nos puede pasar, ¿verdad? Si usted va caminando dentro de la iglesia y de repente se tropieza y se cae, ¿qué le gustaría a usted? ¿Que le aplaudieran porque se cayó? ¿O que le dijeran: hermano, qué pasó? Y lo levantaran y no se hiciera una burla de esto, ¿verdad? Entonces, de esa manera es de que nosotros tenemos que cubrir a nuestros hermanos. No es darles un aplauso por el pecado, no es tolerar el pecado, no. Es sacarlos del pecado, es corregir el pecado, pero como hizo Jehová Dios con Adán y Eva, los cubrió. ¿Los corrigió? Sí. ¿Los sacó del Edén? Sí, los sacó del Edén, pero no los exterminó, los cubrió. Entonces, tomando esa premisa, nosotros vemos que la iglesia tiene ciertas normas que cubren parte de nuestro cuerpo. Y esto no es ley, porque en la ley era totalmente, hermano, implacable. Ahora no, ahora es modestia y es conciencia delante de Dios, cómo nos presentamos delante de Él. La historia de la iglesia primitiva da testimonio que las mujeres cristianas de aquel entonces se cubrían y llevaban una cubierta sobre su cabello. Tertuliano, líder de la iglesia que vivió en los años 160 al 222 después de Cristo, escribe que las mujeres solteras y casadas, las vírgenes y las niñas de esa época de la iglesia primitiva se cubrían su cabeza. Otro líder cristiano de la antigüedad, Crisóstomo, testifica que en su época también en las catacumbas se encuentran inscripciones y dibujos en los pasillos, en los subterráneos donde los cristianos fueron sacrificados. Hay dibujos que muestran a las mujeres con su cabecita cubierta. Los hermanos de la iglesia primitiva obedecieron y cubrieron su cabeza como un reconocimiento de la autoridad de Dios y apego a la palabra. Pero en los tiempos modernos casi todas las iglesias han ido desechando poco a poco la cobertura, tergiversando las enseñanzas bíblicas, y han ido cambiando la palabra con razón de nuevas modas para ostentar o para poder lucir diferentes peinados o tintes de cabello. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 y verso 1. Escuchemos aquí 7 puntos imbatibles de lo que es la cobertura del Señor, y comienza no precisamente por el pelo, sino por el orden. 1 Corintios capítulo 11 verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí el apóstol Pablo empieza una serie de instrucciones que lo imitemos a Él como Él ha imitado a Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Sigue dando gracias porque la iglesia de Corintio está
acatando lo establecido por la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de la iglesia. Este es el primer punto teológico, y creo que todos estamos de acuerdo. ¿Qué dice? Que Cristo es la cabeza del varón. Quiero ver los hermanos. ¿Ustedes creen que Cristo es nuestra cabeza? Cristo es la cabeza del varón. Un varón que no tiene a Cristo está descabezado. O sea, es un fenómeno. ¿O no sabéis que tenéis la mente de Jesucristo? O sea, si usted no tiene a Cristo en su corazón, en vez de llevar comida a la cocina, se va a ir con la vecina. En vez de guardar para comprar una casa, se va a ir a malgastarlo a Las Vegas. En vez de buscar medicina, va a tomar gasolina. O sea, ya me entendió, ¿no? O sea, un hombre sin Cristo es un desperdicio de vida. Entonces quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Yo recibo y confieso que Cristo es mi cabeza. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, como que está un poquito enredado, ¿verdad? No, por eso es que algunos no lo entienden, pero se lo pongo de esta manera. Jehová Dios es la cabeza de Cristo, ¿entendemos? Cristo es la cabeza del varón, ¿entendemos? El varón es la cabeza de la mujer, ¿entendemos? Y eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. La mujer es la cabeza de los niños. Porque no va a esperar la mujer que venga el marido a corregir los niños si ella los tiene todo el día. Corríjalos. O sea, usted es la autoridad. Después de su esposo, usted es la autoridad para sus hijos. Entonces, tenemos Jehová es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer es la cabeza de los niños en la familia. Por tanto, 11:4. Todo varón que ora o predica, porque ahora profetizar equivale a predicar, porque lo que predicamos es lo que está establecido en la palabra, que es la profecía del Señor. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Cómo me miraría usted a mí, mi hermano, que yo viniera a predicar con sombrero, con gorra, con una cachucha y volteada para atrás? ¿Verdad que no se puede? Diría, este pastor está loco. Porque no podemos hacerlo. La Biblia dice, y a mí me da pena nuestros hermanos judaizantes, que ni son judíos para empezar, y luego se ponen una voladita aquí arriba, una cosita que se llama kipa o kipá. Ni saben qué es la kipa, ni saben qué es kipá, pero parecen papas con su cosita aquí puesta arriba. Cuando la Biblia dice claramente que el hombre debe de predicar, o debe de servir, o debe de cantar, o debe de ministrar con la cabeza descubierta. Es lo que dice la Biblia. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir? Avergüenza su cabeza, maldice su cabeza. Esto es afrentar. Ahora vamos al 11:5. Pero toda mujer que ora o predica con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza, maldice su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Voy a aprovechar que la hermana Wendy no está ocupada. Hermana Wendy López, venga para acá un segundito. Voy a ser bien gráfico con esto, porque hay algunas personas que dicen que el velo es el pelo. No, señor. El velo que está hablando, vente para acá, hijita. El velo que está hablando el Señor no es el pelo. Estamos hablando de una cobertura sobre el pelo. Velo es el que usaban las viudas para taparse la cara cuando lloraban y no las vieran. Velo es el que usaban las prostitutas para prostituirse sin que las conocieran. Velo es el que usó Moisés. ¿Se acuerda usted que Moisés cubrió su rostro porque brillaba? ¿Qué se cubrió Moisés? ¿La cabeza o la cara? La cara. Entonces el velo es esto, el pelo. Pero esta es cobertura de Dios. Entonces dice la palabra que si la mujer no se cubre, para aquellos que piensan que solo es el pelo, que se corte también el pelo. Mire, se lo voy a leer para ser bastante gráfico. Dice 11:6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, como yo, que se cubra. Entonces vamos a suponer que la hermana Wendy es rebelde. ¿Cómo se llama esto? No consiguió otras más grandes, ¿verdad? Porque quería ejemplificar.
Vamos a suponer que la hermana Wendy es rebelde y no se quiere cubrir. Mamita, quítate tu cubierta. ¿Qué es lo que me ordena a mí la Biblia? Como no se cubre, entonces, hermano Eliseo, que se corte también el pelo. Y si le es vergonzoso cortarse el pelo o raparse, entonces, ¿qué dice? Que se cubra. Entonces, ¿estamos claros en eso? Porque no dice si para eso está el pelo, porque vea el último versículo del capítulo. No podemos sentar una doctrina en el último versículo, porque ahí le voy a explicar por qué dijo eso Pablo. Entonces, la mujer para no raparse, entonces es muy fácil. Mi pastor decía, si una mujer no quiere cubrirse, rápela y que se siente con los hombres. Y si un hombre le gusta tener el pelo largo, póngale una faldita y siéntelo con las mujeres y cúbrale su cabeza. Pero eso es muy vergonzoso, ¿verdad? Aunque muchos desearían eso. Pero Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi hija. Dios te bendiga. Muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos entonces. Creo que así es como nos vamos dando a entender poquito a poco, ¿verdad? Ok. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por causa de qué? Entonces no es por causa de Calderón, no, Calderón no importa. Por causa del pastor de la iglesia, tampoco. Por causa de la doctrina de la iglesia, tampoco. ¿Por qué debe de tener autoridad la mujer sobre su cabeza? Por causa de los ángeles. Y miren, me pasó una vez en la ciudad de Madera, California, y había una hermanita que estaba endemoniada. Y el pastor que me había invitado a predicar esta noche me dijo, hermano, ¿se puede venir un poquito antes? Porque tengo una hermana endemoniada. Y le dije, claro que sí, pastor, yo llego una hora antes y llegamos, nos metimos al cuarto y hermano, empezamos a orar, y como desde las 5 de la tarde, ya íbamos a empezar el culto a las 7 de la noche, y nada. Y yo dejé de orar, me puse a observar la cosa, y resulta que la hermana que liberaba, o la hermana que oraba por los que se endemoniaban en esa iglesia, era la suegra del pastor. Ella tenía como unos 75 años, una sierva de oración, y la hermanita tenía el pelo un poquito más largo que yo, como por aquí la viejita. De esas viejitas bien arregladitas, maquilladitas y todo. Y se notaba que era una sierva que oraba, pero su pelito así. Y ella estaba poniéndole la mano, y casi no dejaba que nosotros orábamos, sino que ella estaba ahí. Y ya nos iba a tocar predicar, entonces observé. Y cuando yo observé esto, con mucho cariño, mucho respeto, no era mi iglesia, no era la doctrina. Así que le dije, pastor, disculpe, yo no puedo seguir orando por esta hermana. Ya es tiempo de ir a predicar. Y el pastor me vio un poco así como retador y me dijo, ¿se está rajando, hermano? Entonces me sacó el indio que cargamos por dentro. Y le dije, ¿sabe qué, hermanito? Yo me quedo orando si sacan esa viejita. No puedo sacar la viejita, me dijo. Es que, ¿por qué no la puede sacar? Es que es mi suegra, me dijo. Ah, perdone usted, le digo. Puede ser su suegra, su esposa o su abuelita, pero si no se cubre, sáquemela, porque aquí van a amanecer y ese demonio no va a salir. ¿Pero por qué, pastor? Porque dice que la cobertura de la cabeza, y le leí la escritura, es señal de autoridad por causa de los ángeles. Nosotros podemos gritar, patalear, tirar la endemoniada, danzar sobre de ella, pero nosotros no vamos a liberar. Cuando nosotros declaramos la palabra, vienen los ángeles y le dan en los dientes a los demonios, y entonces la persona es libre. Los que pelean la batalla son los ángeles, no somos nosotros. Y los ángeles no pueden pelear porque aquí hay una señora que está en desobediencia delante de Dios. Y me dijo, pastor, voy a sacar a mi suegra. Pero si en media hora usted no la ha liberado, entonces usted no tiene razón. Está bien, hermano, disculpe, sáquela. Ahí invitaron a la viejita a un cafecito, se la llevaron para otro lado y nosotros oramos y en 5 minutos Dios hizo la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando regresó la viejita ya le explicamos y el pastor le tenía un miedo a la suegra y yo en 10 minutos le clavé la cubierta.
Y le dije, no, hermanita, usted va a orar, cúbrase, mamadita, y Dios la va a usar poderosamente. Yo la felicito, usted siga orando por los enfermos, siga orando por los endemoniados, pero tiene que agarrar autoridad de parte de Dios por causa no mía, sino por causa de los ángeles. Bendito sea el Señor. Y la viejita dijo, en 75 años nadie me había hablado eso, ahora me cubro y ya estuvo. Miedo le tenía el pastor a la suegra. Bueno, entonces, hermanos, dicho lo anterior, dice el verso 10, 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón sin la mujer. Esto es para que el hombre no humille a la mujer, ni la mujer sin el varón, porque somos iguales delante de Dios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo esto viene de Dios. Es orden espiritual solamente, nadie vale más. 11:13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y ya vimos que no, porque si no se cubre, que se rape. Verso 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Te lo voy a traducir. Juzguen ustedes mismos si es bueno que la mujer se cubra o no. ¿No ven ustedes que la misma naturaleza está enseñando que el velo es una parte de señal de cobertura? O sea, no es la cobertura completa, es una señal de cobertura, porque la mujer se ve hermosa con su cabello largo. Al contrario, el hombre que le deja crecer las greñas se ve horrible. La mujer se ve bonita así, pero sobre ese cabello debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque le es dado en lugar de velo. Velo el que usó Moisés, velo el que usaban las viudas, pero sobre ese velo viene una cobertura que cubre totalmente el cabello. El velo cubre la cara, pero la cubierta o la mantelina cubre parte de la cara. ¿Quién de ustedes se pone la mantelina en la cara? Nadie. La mantelina no cubre la cara, cubre la cabeza, que ya tiene pelo. Y obviamente hay muchos ejemplos de velo para interpretación. Por ejemplo, Éxodo 34:33, cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Génesis 24:65, aquí estamos viendo que la mujer se cubre delante de su prometido Isaac. Tenemos el velo del templo también, que no tenía nada que ver con la cabeza. Éxodo 26:35, pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Está hablando del velo que se rasgó cuando Cristo vino. Con todo eso, dice 1 Corintios 11:16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Quiere decir que nosotros predicamos la palabra, pero no vamos a correr a una hermanita porque no se cubra. O no vamos a decir, hermanita, usted no trae cubierto a su cabeza, no entre a la iglesia. No somos contenciosos. O hermana, usted se va de la iglesia porque no, de ninguna manera. Nuestra obligación es predicar la palabra y enseñar la doctrina, pero no contender con la misma y no discriminar a través de la misma. Usted me preguntará, ¿hay una mujer que no se cubre, se puede salvar? Pregúnteselo a Dios. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Es todo. Pero nosotros no tenemos, si viene una hermanita y se goza con nosotros y no trae su cabeza cubierta, nadie la va a juzgar. Pero si quiere tener la cobertura por causa de los ángeles, obviamente el Espíritu Santo pondrá en su corazón el deseo de poder cubrirse. Puede probar. Cúbrese una semana, 2 semanas, 3 semanas. Órele a Dios. Y dígale, Señor, revélame si esa cobertura es tuya, si lo que está escrito ahí en Corintios es cierto, si esa palabra es para mí, si Dios se lo revela, cubre. Y si no, no lo haga, no se preocupe, no se moleste. El punto es establecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dicen los contrarios o liberales que dicen que la mujer no debe de cubrir? Bueno, la primera cosa que ellos dicen, que esta carta fue escrita
exclusivamente para los corintios, porque ahí había un tremendo desorden y que Pablo quería ponerlo todo en perspectiva. Muy bien, pero yo no encuentro en la Biblia una carta para los mexicanos. ¿Usted ha encontrado una carta para los mexicanos? ¿Ha encontrado una carta para los salvadoreños? ¿Habrá una carta para los chapines? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, 16? Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me repito, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura de la Biblia, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si la carta de los Corintios es solo para los de Corinto y la de Tesalonicenses solo para los de Tesalónica y los de Filipenses solo para los de Filipo, nosotros no tenemos nada en la Biblia. Pero como dice que toda escritura es inspirada por Dios, lo que Dios escribió a los Corintios también nos viene a nosotros. Pero curiosamente, los que dicen que el velo es el pelo, no entendiendo la historia y no entendiendo la Biblia, me sorprenden, porque dicen que esta carta solo fue para los corintios, pero toman la Santa Cena. Y entonces, si esto es para los corintios, nosotros no tendríamos derecho de tomar la Santa Cena, porque aparece ahí en 1 Corintios 11, pero en el verso 23. A bien se ve, ¿verdad?, que al que no le gusta el chile lo aparta. O sea, tenemos la comida, pero lo que nos gusta nos vamos comiendo, lo que no nos gusta lo dejamos. No, la escritura, o nos comemos toda la palabra o no nos comemos la palabra. Podemos comprar el libro del Mormón, o podemos comprar el libro de Hare Krishna, de cualquier cosa, pero la Biblia es la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, no podemos dejar nada. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y de ahí para adelante nos da las instrucciones de la Santa Cena. Entonces, ¿cómo la Santa Cena sí y la cubierta no? O sea, no hay coherencia en eso. La palabra del Señor dice que la mujer tiene que cubrirse y que el hombre no debe de cubrirse. Pero la esencia del mensaje esta noche no es la cubierta de la mujer, es la cobertura de Dios. ¿Y sabe qué es lo que nosotros encontramos a través de la obediencia de la palabra? La verdadera cobertura de Dios. Pongo un ejemplo y nos vamos a la casa. La verdadera cobertura de Dios a través de la obediencia es el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y les voy a explicar con esto. Había un padre que tenía bastante dinero y solamente tenía un hijo, pero el hijo era bien borracho y no se quería componer con nada. Entonces el padre estaba a punto de morir y lo llamó y le dijo: mi hijo, ven para acá, tengo una herencia y hay mucho dinero de por medio para ti, pero antes de darte esa herencia te voy a pedir 3 favores. Y dijo: ¿cuáles? Número 1, para recibir la herencia tenés que ir a la iglesia y reconciliarte con Dios. Y si no lo hago, no hay herencia. ¿Y cómo está la cosa? Es de que yo le dejé al pastor las instrucciones de la herencia. Él sabe dónde está la herencia y solo él te va a guiar, y si no obedeces, no te va a enseñar. Amén, dijo el hombre. Número 1, te vas a reconciliar. Amén. ¿Qué más? Vas a ayunar 40 días y 40 noches. Esto no. Entonces no hay herencia. Yo le dije al pastor que si no cumple las 3 cosas, la herencia le queda a la iglesia. Así que mejor no hagas nada y que la plata le quede al Señor. No, pues lo voy a hacer. ¿Y cuál es la tercera? Vas a visitar al pastor desde el principio para que te guíe al reconcilio, que te guíe para el ayuno, y cuando ya haya terminado, el pastor te va a guiar y te va a decir dónde te dejé la herencia. Así que el viejito se murió y él dijo: ¿hago caso o no hago caso? ¿Hago caso o no hago caso? Pero debe ser mucha plata, mejor hago caso. Se fue y se reconcilió. Y el pastor le dijo: ¿se acuerda que su papá también dejó escrito que tenía que ayunar 40 días? Pero con esta goma, usted con esta cruda, ¿será que aguanto?
pues va a aguantar si quiere la herencia. Le trajeron su tambo de agua, le echaron llave en la iglesia y el hombre empezó a los 15 días, ya casi se moría, pero el pastor siguió orando, terminó los 40 días. ¡Ay, ya casi la hago! Bendito Dios, pero en el reconcilio y en los 40 días de ayuno, Dios ya lo había lavado. Dios ya lo había limpiado. 40 días de no guaro, de no droga, de no nada. El hombre estaba santificado. Y entonces le dice, y ahora véngase conmigo. Después de haber comido, el pastor se lo llevó y se lo llevó al bosque. Y en el bosque le dijo, ahora sí le dijo, usted se ha reconciliado, ha orado, ha ayunado, se ve que ha sido un hombre transformado. Si usted siente ahorita la presencia de Dios, yo le digo a usted dónde está lo que su papá le dejó. Se abrazaron y en ese abrazo el poder del Espíritu Santo, la cobertura cayó. Cuando cayó, le dijo el pastor, súbase a este árbol, allá en la última rama hay un costal. En ese costal está la plata y están las escrituras de los terrenos. El hombre fue, subió, y cuando bajó con el costal venía llorando y le dijo al pastor le dijo, Dios me ha tocado, me ha cambiado, esta es mi mejor herencia, la cobertura del Señor, aquí están las escrituras, esos terrenos son para la iglesia y la plata me la quedo yo. Mire qué bueno. Esta es la cobertura del Señor. La cobertura del Señor es que pone en nuestro corazón la guianza a través de la palabra para que lleguemos a la verdadera obediencia de Dios. Este muchacho preguntó dentro de sí mismo, ¿qué pasa si yo no obedezco lo que papá dejó dicho? No hay herencia. ¿Y qué pasa si obedezco? Hay herencia. Si yo no lo hago, me pierdo la herencia. Y si lo hago y en el final no hay herencia, ¿qué pierdo? Nada. Entonces mejor voy a probar, a lo mejor me compongo y de paso recibo la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia, queridos hermanos? Nuestra herencia está en el reino de los cielos. ¿Qué nos cuesta probar? Pruebe obedecer, probamos someternos, probemos llenarnos de Dios, porque viene cobertura de Dios aquí en la tierra, más la herencia en el reino de los cielos. Dije, tenemos cobertura de Dios en la tierra, más la herencia en el reino de los cielos. No todos, pero todos aquellos que querramos obedecer la palabra. Y no me estoy jactando porque a mí me hace falta mucho y creo que a todos nos hace falta mucho. Pero todos aquellos que quieran una herencia en el reino de los cielos, ¿por qué no probamos obedecer la palabra? No por ley, no por imposición, sino porque nos nace del corazón. ¿Qué perdemos? Nada. Sí, perdemos el orgullo, perdemos la prepotencia, perdemos la rebeldía, corremos el peligro de ser humildes y llenos del Espíritu Santo, hacer temblar al diablo en la tierra y a la postre tener herencia en el reino de los cielos. Alguien en esta noche dice, yo quiero probar la herencia. Alguien dice, yo quiero probar la cobertura del poder del Espíritu Santo. Solo los que quieran probarlo pueden venir al altar. Todos aquellos que digan, no pierdo nada con probar. Yo quiero practicar la palabra de Papá Dios. Y yo quiero probar porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios no regresa vacía. Reprenda al enemigo, eche fuera al diablo y diga, yo quiero probar. Yo quiero probar. Yo quiero probar, no pierdo nada con probarlo. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.